Puedo tener su número de placa en nombre de su supervisor, disculpe, su número de placa. Tengo derecho a ello, necesito refuerzos en el carril pre-check 3, pasajera no conforme, posiblemente hostil, no soy hostil. Ustedes siempre tienen preguntas. Siempre tienen algo que decir. Siempre haciendo exigencias. A las 7:42 de la mañana, dentro del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, un oficial de policía blanco se acercó a una mujer negra que estaba de pie en la fila de pre-check de la TSA y le dijo que estaba en el lugar equivocado. La mujer llevaba un traje azul marino a medida, portaba un maletín de cuero y sostenía credenciales que la identificaban como jueza federal. Su nombre era Monique Johnson, 54 años, designada para la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito por el presidente de los Estados Unidos y confirmada por el Senado con apoyo bipartidista. Había servido en el Tribunal Federal durante 9 años. El oficial que la detuvo, Darren Kobach, de 41 años, había pasado 16 años en el Departamento de Policía del Aeropuerto de Charlotte. Había decidido en el lapso de una sola mirada que ella no pertenecía allí, no en esa fila, no en esa terminal, no en ningún lugar cerca de los carriles de embarque prioritario reservados para viajeros verificados. No revisó sus credenciales. No escaneó su identificación. Miró el color de su piel y tomó su decisión. Lo que ocurrió en los siguientes 11 minutos fue captado por 7 cámaras de seguridad diferentes ubicadas a lo largo del vestíbulo de la terminal. Cada palabra, cada empujón, cada momento de escalada que más tarde sería reproducido en un tribunal federal, transmitido en las noticias nacionales y visto más de 50 millones de veces en línea. Lo que ocurrió en esos 11 minutos desencadenaría una investigación del FBI, acabaría con múltiples carreras. Enviaría a 3 oficiales a una prisión federal y daría lugar a uno de los acuerdos por derechos civiles más grandes en la historia de la policía aeroportuaria. El oficial Darren Kobach había estado en el departamento de policía del aeropuerto de Charlotte desde que tenía 25 años. En ese tiempo, había acumulado 31 quejas formales de viajeros. 28 de esas quejas involucraban a pasajeros negros. Había sido acusado de perfilamiento racial, uso excesivo de la fuerza, detención ilegal y abuso verbal más veces de las que la mayoría de los oficiales reciben quejas en toda una carrera. Ni una sola vez enfrentó una audiencia disciplinaria. Ni una sola vez fue suspendido. Ni una sola vez algún supervisor lo sentó para decirle que su comportamiento era inaceptable. En cambio, había sido ascendido 2 veces. Entre sus colegas, Kobach se había ganado un apodo. Lo llamaban el guardián de la puerta. No era un cumplido para quienes entendían lo que significaba. Había desarrollado el hábito de colocarse cerca de los carriles de pre-check y de embarque prioritario, señalando a los viajeros negros para someterlos a revisiones y cuestionamientos adicionales. Parecía obtener una satisfacción personal al obligarlos a demostrar que pertenecían allí. Un piloto de aerolínea negro, con uniforme completo, fue obligado a presentar 6 formas de identificación antes de que Kobach le permitiera pasar. Una asistente del Congreso que viajaba con un senador de los Estados Unidos fue retenida durante 2 horas basándose en lo que Kobach llamó comportamiento sospechoso. Ella había estado leyendo un libro mientras esperaba en la fila. Cada queja presentada en su contra terminaba en el escritorio del teniente Frank Ingram, su supervisor directo, y cada una de esas quejas era desestimada. Evidencia insuficiente, versiones contradictorias, no hay video disponible. Las excusas variaban, pero el resultado nunca cambiaba. Kobach salía limpio todas y cada una de las veces, aprendiendo con cada queja que nunca habría consecuencias por la forma en que trataba a personas que se parecían a Monique Johnson. La jueza Monique Johnson había dedicado toda su vida adulta al servicio de la ley. Se graduó de la Facultad de Derecho de Harvard en el primer lugar de su clase, rechazó ofertas de firmas corporativas que pagaban 6 cifras y se unió a la Fiscalía de los Estados Unidos porque creía en la justicia. Durante 22 años, procesó casos federales, crimen organizado, corrupción pública, violaciones de derechos civiles.
Envió a policías corruptos a prisión. Desmanteló redes de tráfico. Se paró frente a jurados y habló por víctimas que no tenían otra voz. Cuando el presidente la nominó para la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, el Senado la confirmó con 94 votos a favor y 6 en contra. Los republicanos elogiaron su imparcialidad. Los demócratas elogiaron su trayectoria. Los académicos del derecho la calificaron como una de las designaciones judiciales más calificadas de una generación. Desde el estrado, había emitido fallos históricos sobre derechos de voto, responsabilidad policial y protección igualitaria ante la ley. Sus opiniones eran citadas en aulas de derecho en todo el país. Esa mañana, viajaba a Washington, D.C. para una audiencia de emergencia en la Corte Suprema. Un caso que involucraba directrices federales de sentencia requería su presencia, y había reservado el vuelo más temprano desde Charlotte para llegar a la sesión de las 10 de la mañana. En su maletín, llevaba su identificación judicial federal, su autorización de viaje del Departamento de Estado y documentación que le otorgaba cortesías diplomáticas en todos los puntos de entrada de los Estados Unidos. Tenía credenciales que podían darle acceso a instalaciones seguras que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabía que existían. Había decidido viajar sin su equipo de seguridad habitual. Era un vuelo nacional sencillo, un viaje rutinario que había realizado decenas de veces antes. Nunca imaginó que necesitaría protección dentro de un aeropuerto estadounidense. Kobach se colocó directamente en el camino de la jueza Johnson cuando ella se acercó a la entrada de Precek. Su postura era amplia, su mano descansaba sobre su cinturón, su expresión ya era hostil. Señora, esta fila es solo para viajeros verificados, dijo lo suficientemente alto como para que otros escucharan. El control regular está por allá. La jueza Johnson se detuvo. Ya había tratado con hombres como él antes, en salas de audiencias, en declaraciones, en instalaciones federales donde los acusados pensaban que la intimidación funcionaría con ella. Nunca lo hacía. Metió la mano en su maletín con calma y sacó sus credenciales. Soy jueza federal, dijo, extendiendo su identificación judicial y la documentación de Precek. Estas son mis credenciales. Kobach apenas les echó un vistazo. No tomó la identificación. No escaneó el código de barras. No examinó el sello holográfico ni la fotografía que claramente coincidía con la mujer que tenía frente a él. Miró su rostro, luego volvió a mirar las credenciales y negó con la cabeza. Probablemente son falsas, dijo. Va a necesitar una revisión adicional. Detrás de ella, viajeros blancos pasaban por la fila sin que nadie los mirara dos veces. Un hombre de negocios con un traje arrugado. Una mujer con dos niños arrastrando maletas con ruedas. Una pareja de ancianos avanzando lentamente hacia los escáneres. A ninguno lo detuvieron. A ninguno lo cuestionaron. El compañero de Kobach, el oficial Neil Stanton, de 29 años, estaba a unos pocos pies de distancia observando la interacción. No dijo nada, no hizo nada. Las cámaras de seguridad registraron todo, incluyendo el hecho de que Kobach nunca escaneó ni verificó sus credenciales antes de decidir que ella no pertenecía allí. Kobach señaló hacia un área acordonada junto al punto de control de seguridad. Salga de la fila, dijo. Ahora. La jueza Johnson obedeció. Se hizo a un lado sin discutir, sin alzar la voz, sin darle ninguna razón para escalar la situación. Pero antes de avanzar más, hizo una pregunta sencilla. ¿Puedo tener su número de placa y el nombre de su supervisor? La expresión de Kobach se oscureció. Llevó la mano a su radio. Necesito refuerzos en el carril Precek 3. Tengo una pasajera no conforme. La voz de la jueza Johnson se mantuvo firme. No estoy siendo no conforme. Estoy solicitando su identificación, como es mi derecho. Kobach la ignoró. Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio, y señaló la pared junto al área de revisión. Manos contra la pared. Va a ser registrada. ¿Bajo qué fundamento?
preguntó ella. Fue entonces cuando la agarró. Su mano se cerró alrededor de la parte superior de su brazo con una fuerza que dejaría moretones visibles durante semanas. La jaló hacia la pared y la empujó hacia adelante. Su maletín se soltó de su mano y cayó al suelo, los cierres abriéndose, documentos legales esparciéndose sobre el piso. Los viajeros cercanos se quedaron sin aliento. Varios sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. Kovacs se inclinó cerca, su voz lo suficientemente fuerte para que las cámaras captaran cada palabra. Ustedes siempre creen que están por encima de la ley. La jueza Johnson giró ligeramente la cabeza, su mejilla cerca de la pared, su voz calmada a pesar del agarre en su brazo. Oficial, yo soy la ley. Soy una jueza federal de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito. Kovacs se rió. El sonido fue cruel, despectivo, cargado de desprecio. Claro que sí, dijo. Y yo soy el Papa. Kovacs sacó sus esposas del cinturón. Está detenida por conducta desordenada. La jueza Johnson mantuvo sus manos visibles, su postura obediente. ¿Qué conducta específica? He seguido cada instrucción. No he alzado la voz. No me he resistido. Kovacs no respondió con palabras. Agarró su muñeca derecha y la torció detrás de su espalda con un giro violento. El movimiento fue rápido, brutal y completamente innecesario. La jueza Johnson gritó cuando la articulación de su hombro se desplazó parcialmente de su lugar. El dolor recorrió su brazo y llegó hasta su pecho. Antes de que pudiera hablar, Kovacs la estrelló hacia adelante contra la mesa metálica de inspección. Su rostro golpeó la superficie con fuerza. Sus gafas se rompieron en el impacto, un fragmento cortando su mejilla justo debajo de su ojo izquierdo. La sangre comenzó a correr por su rostro de inmediato, rojo intenso contra la superficie de acero inoxidable, visible en cada cámara que registraba la escena. Kovacs la obligó a mantenerse abajo y apoyó su rodilla en la parte superior de su espalda, presionando todo su peso sobre una mujer de 54 años con el hombro dislocado y una herida sangrante en el rostro. No me estoy resistiendo, dijo la jueza Johnson entre dientes apretados. Me está lastimando. Necesito atención médica. Kovacs se inclinó más cerca. Debió haberlo pensado antes de ponerse altanera. Su compañero, el oficial Stanton, finalmente dio un paso al frente. Darren, tal vez deberíamos. Kovacs lo interrumpió sin siquiera mirar hacia atrás. Cállate, Neil. Sé cómo manejar a esta gente. Las cámaras lo grabaron todo. La sangre sobre la mesa, la rodilla sobre su espalda, las palabras que eligió, cada segundo documentado y preservado. Un hombre con traje gris se abrió paso entre la multitud que se había formado. Tenía 62 años, alto, con la presencia de alguien que había pasado décadas en posiciones de autoridad. Su nombre era el coronel Samuel Okanjo, retirado, ex juez, abogado defensor, abogado general del Ejército de los Estados Unidos. Había procesado crímenes militares durante 30 años. Sabía reconocer el uso excesivo de la fuerza cuando lo veía. Oficial, detenga lo que está haciendo de inmediato, dijo el coronel Okanjo, su voz cortando el ruido de la terminal. Esa mujer está herida y no se está resistiendo. Usted no tiene base legal para este nivel de fuerza. Kovacs levantó la vista, su rodilla aún presionando la espalda de la jueza Johnson. Señor, retroceda o será arrestado por interferir con un oficial de policía. El coronel Okanjo no se movió. En cambio, sacó su teléfono, ya grabando, y marcó al 911. Su voz era calmada, entrenada, la voz de un hombre que había testificado en cientos de tribunales. Necesito reportar una agresión en curso en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, área de PreCheck de la TSA. La agresión está siendo cometida por un oficial de la policía del aeropuerto contra una civil inmovilizada. La víctima está sangrando y solicita atención médica. Envíen servicios de emergencia de inmediato. El rostro de Kovacs se enrojeció de ira,
pero antes de que pudiera responder, una mujer con uniforme de supervisora de la TSA apareció. Denise Carrington había escuchado el alboroto desde el otro lado del punto de control y se abrió paso entre la multitud. Echó un vistazo a la escena, la sangre, los documentos esparcidos, la identificación judicial federal abierta en el suelo, y su rostro se puso pálido. «Oficial», dijo lentamente, llevando la mano a su radio. «¿Sabe quién es esta mujer?» Kobach hizo una mueca de desprecio. «No me importa si es la reina de Inglaterra». El jefe de la policía del aeropuerto, Bernard Foley, llegó 4 minutos después, ligeramente sin aliento. Su uniforme aún impecable, pero su expresión ya tensa por la preocupación. Había recibido 3 llamadas en rápida sucesión. Una de la TSA, una de la autoridad aeroportuaria y una de un funcionario de la ciudad que ya había visto un video en vivo circulando en línea. Denise Carrington lo interceptó antes de que llegara a la escena. Se inclinó hacia él y susurró un nombre. El rostro del jefe Foley cambió al instante. El color se desvaneció. Su mandíbula se aflojó. Caminó hacia Kobach con una urgencia apenas contenida. «Quite las esposas», dijo Foley en voz baja. «Ahora mismo». Kobach levantó la vista, confundido. «Jefe, ella no estaba obedeciendo». «Tengo testigos». «Ella. Es una jueza federal de apelaciones, idiota». La voz de Foley era baja, pero afilada como una cuchilla. Forma parte de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito. Fue confirmada por el Senado de los Estados Unidos. «Quite las esposas ahora». Las manos de Kobach se quedaron inmóviles. Por primera vez, la incertidumbre cruzó su rostro. Quitó las esposas y dio un paso atrás. La jueza Johnson se incorporó lentamente, sosteniendo su brazo lesionado contra el pecho. La sangre seguía goteando de la herida bajo su ojo. El jefe Foley suavizó su tono, intentando controlar la situación. «Su señoría, vamos a llevarla a un lugar privado. Atención médica, lo que necesite. Estoy seguro de que podemos manejar esto internamente sin». La jueza Johnson se giró para mirarlo. Su voz se mantuvo firme a pesar del dolor. «Jefe, he pasado 22 años procesando encubrimientos. Sé exactamente lo que está intentando hacer ahora mismo». Miró hacia las cámaras sobre ellos, luego volvió a mirar a Foley. «Y lo está haciendo frente a las cámaras». Los paramédicos llegaron en 8 minutos. Encontraron a la jueza Johnson sentada en un banco metálico, su brazo derecho colgando en un ángulo antinatural, la sangre secándose en su mejilla y mandíbula. La herida debajo de su ojo requirió 6 puntos de sutura. Se confirmó que su hombro estaba parcialmente dislocado y tendría que ser recolocado en el hospital. Ella se negó a irse. «No me voy a ninguna parte hasta hablar con el FBI», dijo. Los paramédicos intercambiaron miradas, pero no discutieron. La oficina del FBI en Charlotte recibió una llamada a las 8:14 de la mañana. 2 agentes especiales fueron enviados de inmediato y llegaron a la terminal en 20 minutos. Mientras estaban en camino, el jefe Foley hizo otro intento de contención. Se acercó al coronel Ocanjo y a los otros testigos que habían grabado el incidente con sus teléfonos. «Vamos a necesitar recoger esos dispositivos como parte de nuestra investigación», dijo Foley. El coronel Ocanjo ni siquiera parpadeó. «Confiscar grabaciones de testigos sin una orden judicial es un delito federal, jefe. Le aconsejo que dé un paso atrás». Foley retrocedió. Desde la parte trasera de la ambulancia, la jueza Johnson hizo una sola llamada telefónica a la oficina del presidente del Tribunal Supremo en Washington. Explicó brevemente lo ocurrido. La audiencia de emergencia a la que debía asistir tendría que retrasarse. A las 9 de la mañana, comenzaron a aparecer alertas de noticias en teléfonos de todo el país. Jueza federal agredida en el aeropuerto de Charlotte. Jueza de apelaciones ensangrentada por la policía. Kobach fue puesto en licencia administrativa esa misma mañana,
pero testigos informaron más tarde haberlo visto en la sala de descanso de la policía del aeropuerto menos de una hora después, riendo con otros oficiales. Su informe inicial del incidente, presentado a las 10:47 de la mañana, afirmaba que la jueza Johnson se había vuelto agresiva y había rechazado órdenes legales. El FBI citó las grabaciones de seguridad del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas antes del mediodía. Lo que recibieron fue completo y devastador. 7 cámaras diferentes habían captado el incidente desde múltiples ángulos. Las imágenes mostraban a la jueza Johnson de pie, calmada, en la fila de precheck. Mostraban a Kobach acercándose a ella sin provocación. Mostraban cómo ella presentaba credenciales que él nunca examinó. Mostraban cómo obedecía cada instrucción, saliendo de la fila sin protestar, manteniendo sus manos visibles en todo momento. Mostraban a Kobach agarrando su brazo, estrellándola contra la pared, arrojándola sobre la mesa de inspección y clavando su rodilla en su espalda mientras ella sangraba sobre la superficie metálica. El audio era igualmente contundente. Cada palabra que Kobach había dicho fue captada con perfecta claridad. Ustedes siempre creen que están por encima de la ley. Debió haberlo pensado antes de ponerse altanera. Sé cómo manejar a esta gente. Su informe del incidente fue contradicho en todos y cada uno de sus puntos. Los videos grabados por testigos ya habían comenzado a circular en línea. En 48 horas, las imágenes habían sido vistas más de 47 millones de veces en múltiples plataformas. Las secciones de comentarios se llenaron de indignación. Las cadenas de noticias reproducían los videos en bucle. Pero la evidencia más contundente provenía de la propia cámara corporal de Kobach. Él había informado que había fallado durante el incidente, que no existía grabación. Técnicos del FBI recuperaron el video desde el servidor de respaldo en la nube del departamento. Mostraba a Kobach observando a la jueza Johnson en la fila, girándose hacia el oficial Stanton y diciendo con una sonrisa burlona, «Mira cómo me encargo de esta». En el plazo de una semana, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia abrió una investigación formal sobre el Departamento de Policía del Aeropuerto de Charlotte. Lo que encontraron iba mucho más allá de un solo oficial. Entrevistas del FBI con empleados actuales y anteriores revelaron una cultura de racismo institucional que había sido permitida durante años. Resultó que Kobach lo había convertido en un juego. Él y un pequeño grupo de oficiales tenían una apuesta informal. Apostaban sobre cuántos viajeros de minorías cada uno podía desviar de los carriles de precheck durante un solo turno. El oficial con el número más alto al final de la semana se llevaba el dinero acumulado. Los investigadores recuperaron correos electrónicos de la cuenta departamental del teniente Frank Ingram que demostraban que no solo estaba al tanto de la apuesta, sino que había participado en ella. Había hecho apuestas. Había cobrado ganancias. Se había reído de broma sobre que oficiales iban liderando la clasificación. Las 31 quejas previamente presentadas contra Kobach fueron sacadas de los archivos y reexaminadas. Esta vez, los investigadores realmente contactaron a los denunciantes. 19 víctimas anteriores se presentaron públicamente. Un cirujano cardiotorácico negro había sido retenido durante 4 horas en 2019 mientras viajaba a una conferencia médica. Una mujer negra, casada con el director ejecutivo de una empresa Fortune 500, había sido llevada a una sala privada y sometida a un registro corporal completo basado en lo que Kobach llamó sospecha razonable. Un atleta olímpico negro perdió su vuelo a un evento clasificatorio después de que Kobach lo seleccionara para una revisión adicional aleatoria. Asuntos Internos había desestimado cada una de esas quejas sin realizar investigaciones sustanciales. Toda la estructura de mando de la policía aeroportuaria, desde los sargentos hasta el propio jefe, quedó implicada en un encubrimiento sistemático que había protegido a Kobach durante 16 años. Un gran jurado federal se reunió 6 semanas después de la agresión. Las acusaciones se presentaron un jueves por la mañana.
El oficial Darren Kovac fue acusado de agresión bajo el color de la ley conforme a la sección 242 del título 18 del Código de los Estados Unidos, conspiración para privar de derechos civiles, presentación de informes federales falsos y obstrucción de la justicia. Si era declarado culpable de todos los cargos, enfrentaba hasta 20 años en una prisión federal. El teniente Frank Ingram fue acusado como co-conspirador. Los cargos en su contra incluían conspiración para privar de derechos civiles, obstrucción de la justicia y omisión de intervenir en la comisión de un delito federal. Había sabido durante años lo que Kovac hacía. Lo había protegido. Había participado en la apuesta que trataba el perfilamiento racial como un deporte. El jefe Bernard Foley fue acusado por separado por obstrucción de la justicia e intento de encubrimiento. Sus acciones en la escena, intentando confiscar los teléfonos de los testigos, ofreciendo manejar el asunto internamente, presionando a la jueza Johnson para que no escalara la situación, fueron captadas en cámara y constituyeron evidencia clara de intención criminal. Al oficial Neil Stanton se le concedió inmunidad a cambio de su plena cooperación y testimonio. Se sentó ante los investigadores y describió lo que todos en el departamento habían sabido durante años. Todos sabíamos lo que hacía Kovac, dijo Stanton. Nos decían que miráramos hacia otro lado. A cualquiera que se quejara le asignaban malos turnos, horarios nocturnos, trabajo administrativo, así que nadie se quejaba. Se presentaron cargos estatales posteriormente. Kovac también fue acusado de agresión con resultado de lesiones corporales y opresión oficial. Se le negó la libertad bajo fianza después de que los fiscales presentaran pruebas de que había intentado contactar e intimidar a testigos a través de intermediarios. El juicio federal de Darren Kovac duró 4 semanas. Cada día, la sala del tribunal se llenaba de espectadores, periodistas y defensores de derechos civiles que habían viajado desde todo el país para presenciar el proceso. El caso de la fiscalía fue metódico y devastador. Las grabaciones de seguridad fueron reproducidas repetidamente desde todos los ángulos disponibles. Los jurados observaron con visible repulsión cómo Kovac agarraba el brazo de la jueza Johnson, la estrellaba contra la mesa de inspección y presionaba su rodilla contra su espalda mientras ella sangraba. Algunos jurados apartaron la mirada. Uno de ellos se secó las lágrimas. Kovac subió al estrado en su propia defensa. Su abogado le había aconsejado no hacerlo, pero Kovac insistió. Le dijo al jurado que solo estaba siguiendo su entrenamiento y que la jueza Johnson presentaba un perfil sospechoso que justificaba una revisión adicional. El contrainterrogatorio lo destruyó. Los fiscales presentaron los materiales oficiales de entrenamiento del departamento, que prohibían explícitamente el nivel de fuerza que Kovac había utilizado. Mostraron sus mensajes de texto con otros oficiales, bromas sobre salir de safari en el aeropuerto y celebrar cuando atrapaba a otro más. Reprodujeron las imágenes de su cámara corporal donde aparecía sonriendo con burla y diciendo, «Mira cómo me encargo de esta» antes de acercarse a una mujer que no había hecho nada malo. El jurado deliberó durante 6 horas. El veredicto fue unánime. Culpable de todos los cargos. Kovac fue condenado a 8 años en una prisión federal y recibió una prohibición de por vida para ejercer en cualquier función dentro de las fuerzas del orden. El teniente Frank Ingram recibió 4 años. Su cooperación durante la investigación fue considerada como un factor atenuante. El jefe Bernard Foley recibió 3 años y se le ordenó renunciar a su pensión. El oficial Neil Stanton recibió libertad condicional, fue expulsado del cuerpo y se le exigió testificar en todos los procedimientos civiles posteriores. 3 meses después de las condenas penales, la jueza Monique Johnson presentó una demanda federal por derechos civiles. Los demandados incluidos en la denuncia fueron Darren Kovac, Frank Ingram, Bernard Foley, la ciudad de Charlotte y la autoridad del aeropuerto de Charlotte. La demanda alegaba discriminación sistemática, falta de capacitación, falta de supervisión e indiferencia deliberada hacia los derechos constitucionales de los viajeros pertenecientes a minorías. El proceso de descubrimiento reveló la magnitud total de las fallas del departamento.
Durante los 10 años anteriores, se habían presentado 847 quejas contra oficiales de la policía del aeropuerto de Charlotte. El 91% de esas quejas involucraban a viajeros de minorías. Ni una sola queja había resultado en una determinación sostenida contra algún oficial. Peritos expertos testificaron que un patrón estadístico así era imposible sin discriminación sistemática integrada en la política y las prácticas del departamento. Los abogados de la ciudad intentaron llegar a un acuerdo. Ofrecieron $5 millones para cerrar el caso discretamente. La jueza Johnson se negó. Exigió responsabilidad total, cambios en las políticas, supervisión independiente, una admisión pública de culpabilidad y la creación de una junta de revisión civil con autoridad real. La ciudad rechazó sus condiciones. El juicio continuó. Después de 3 semanas de testimonios, pruebas y análisis pericial, el jurado emitió su veredicto. Otorgaron $12.4 millones en daños. 4 millones en daños compensatorios por las lesiones físicas de la jueza Johnson, el sufrimiento emocional y el daño a su reputación profesional. Añadieron $8.7 millones en daños punitivos contra los oficiales implicados. El total de $21.1 millones fue el veredicto por derechos civiles más grande contra un departamento de policía aeroportuaria en la historia de Estados Unidos. En los meses que siguieron, otras 19 víctimas presentaron sus propias demandas. Sus acuerdos sumaron $14 millones adicionales. La jueza Monique Johnson regresó al estrado 3 meses después de la agresión. Su hombro había sanado, aunque llevaría una cicatriz tenue debajo de su ojo izquierdo por el resto de su vida. Su primer caso de regreso fue un asunto de derechos civiles relacionado con mala conducta policial, un hecho que no pasó desapercibido para los observadores legales que seguían su tribunal. Utilizó una parte significativa de los fondos de su indemnización para establecer la Iniciativa de Justicia Johnson, una organización sin fines de lucro que proporciona representación legal gratuita a víctimas de discriminación que no pueden pagar abogados. En su primer año, la iniciativa asumió más de 200 casos en todo el país. El Departamento de Policía del Aeropuerto de Charlotte fue disuelto por completo. La ciudad reconstruyó la fuerza desde cero con un nuevo liderazgo, nuevos estándares de contratación y nuevas estructuras de rendición de cuentas. La capacitación obligatoria sobre prejuicios se volvió un requisito para todos los oficiales. Se creó una junta de supervisión civil con el poder de investigar denuncias de forma independiente. Cada acusación de mala conducta ahora sería revisada por un organismo externo sin vínculos con el departamento. Un decreto de consentimiento federal exigió 10 años de supervisión por parte del Departamento de Justicia para garantizar el cumplimiento. Darren Kobach cumplió su condena en una instalación correccional federal en Virginia Occidental. Nunca se disculpó. Presentó 3 apelaciones, todas rechazadas. En una entrevista en prisión realizada 2 años después de iniciar su condena, no mostró ningún arrepentimiento. Yo estaba haciendo mi trabajo, dijo. Ella simplemente debería haber obedecido. La jueza Johnson respondió en su propia entrevista. Yo sí obedecí, dijo. Obedecí cada instrucción mientras era agredida. El cumplimiento no es el problema. El problema es que algunos oficiales ven la piel negra y ven una amenaza, independientemente de las credenciales, los logros o el comportamiento. Mi toga no me protegió. Mis credenciales no me protegieron. Lo único que me protegió fue esa cámara. 2 años después del incidente, la jueza Johnson caminaba por el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas camino a otra audiencia en Washington. Su cabeza estaba en alto, su paso era firme. Los agentes de la TSA sentían con respeto al verla pasar. El oficial Darren Kobach pensó que podía agredir a una mujer negra y no enfrentar consecuencias. Olvidó que las cámaras estaban observando. Olvidó que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y olvidó que, a veces, la persona a la que eliges atacar ha pasado toda su carrera asegurando que la justicia prevalezca, incluso cuando se retrasa.
Ahora, al ver imágenes como estas, realmente se quedan contigo, ¿verdad? Algunos de estos momentos permanecen en tu mente, especialmente tarde en la noche cuando intentas quedarte dormido. Y hablando de sueño, si eres de los que se quedan despiertos a las 2 o 3 de la mañana, con la mente acelerada, incapaz de desconectar, sé lo frustrante que es. Estás agotado, pero tu cerebro simplemente no se detiene. Y lo peor es que, cuanto menos duermes, peor se vuelve. Tu energía se desploma, tu estado de ánimo se resiente, todo se siente más difícil de lo que debería. Yo luché con esto durante años. Probé melatonina, ruido blanco, leche caliente, nada funcionó a largo plazo. Entonces encontré algo llamado el reinicio de sueño ininterrumpido de 30 días. Es un programa basado en la ciencia. Sin pastillas, sin medicación, que realmente reentrena tu cerebro para dormir durante toda la noche. 7 a 8 horas ininterrumpidas. En 30 días, reconfigura tu sistema de sueño. Y una vez que terminas, mantienes los resultados. Hay un plan de mantenimiento para que no recaigas. Mira, si has probado de todo y nada funciona, esto es diferente. Revisa el enlace en la descripción. En serio, pruébalo. Y te veo en el siguiente.